Muy buenas noches nuevamente con todos los presentes en esta plataforma. Bueno, mi nombre es Javier Paitán Martínez, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también docente de dicha casa de estudio, ¿no? En Derecho de la Seguridad Social. El día de hoy nos convoca un tema que ya en el año 2015, a través de un pleno, fue debatido, se llegó a una conclusión, el cual justamente es un tema que tiene una vinculación muy importante entre el derecho de la seguridad social en pensiones y el derecho sucesorio, ¿no? Este pleno previsional del año 2015, específicamente el tema 3, va a ser analizado y vamos a tratar de abordar algunos aspectos que son muy importantes para efectos de determinar al final de esta ponencia, y eso ya quedará pues en la opinión de cada uno de ustedes, corresponde o no corresponde su aplicación en términos en los que se ha acordado los magistrados de ese momento, ¿no? ¿Podemos pasar por favor a la siguiente, Elmina? Bueno, en principio para poder abordar este tema es importante que nosotros nos preguntemos en qué consiste la seguridad social. No, como ustedes podrán advertir del gráfico, la seguridad social en términos de Martín Fajardo, que es un profesor que tiene un libro justamente sobre la seguridad social, uno de los primeros libros, en realidad uno de los más consultados, podría decirse el coquito de la seguridad social, nos señala que la seguridad social es un mecanismo de protección social que permite brindar protección ante las contingencias que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Esas contingencias pues están reflejadas en, por ejemplo, padecimiento de una enfermedad, un accidente, el estar pues en un estado maternal en el caso de las mujeres, las madres trabajadoras, o en todo caso cuando nosotros lleguemos a tener la mayoría de edad, en este caso sería los 65 años, ¿no? Frente a estas contingencias que son ya conocidas como clásicas y otras que se van presentando como modernas, entiéndase por ejemplo la pandemia, la seguridad social pretende proteger a este tipo de situaciones, al individuo específicamente, a través de dos prestaciones también ya conocidas como son las atenciones médicas y las prestaciones económicas que son las pensiones, ¿no? Con la única finalidad, o tal vez con el optimismo o con una suerte de utopía de elevar o por lo menos mantener la calidad de vida de las personas a través de la redistribución de la riqueza. Ahora, esta redistribución de la riqueza pues se consolida, se refleja a través de la solidaridad social, que implica pues que todos los que conformamos la sociedad aportamos de alguna otra forma, principalmente los trabajadores, de acuerdo a nuestra regulación jurídica, para efectos de poder mantener un sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, ¿no? En salud, por ejemplo, para el caso de los trabajadores dependientes y también algunos independientes que tienen la posibilidad de pagar un aporte mensualmente en función de los ingresos que reciben mensualmente, así como también el SIS, pues está para efectos de cubrir a todas las personas que no forman parte de planilla, no son trabajadores formales, pero que el Estado les garantice el acceso a las atenciones médicas, aunque ello pues sea discutible, ¿no? En cuanto a la eficiencia, la eficacia y lo que se brinda, ¿no? Y en tanto en pensiones, pues tenemos a la ONP, un sistema público de pensiones que administra el régimen del decreto ley 19.990, en la que están muchos trabajadores, tanto del sector público como privado, que aportan mensualmente aproximadamente 13% de sus aportes, así como también encontramos en el sistema público de pensiones regímenes especiales. Hablo de la caja de pensión militar policial, de los funcionarios diplomáticos, así como también de los conocidos como los pertenecientes a la cédula viva, los que pertenecen al decreto ley 2530, ¿no? Los cesantes, ¿no? Además de eso, en el ámbito privado tenemos a las AFPs también en las que cualquier trabajador puede optar
aquellos que ingresan por primera vez al mercado laboral en afiliarse ya sea a la ONP o a la AFP, ¿no? En tanto no conformen pues ninguna carrera especial en el sector público. Y como también se podrá apreciar en el ámbito de pensiones, ha habido una evolución a pesar de las muchas dificultades que se ha presentado, y eso sobre todo se va a poder apreciar pues en el otorgamiento de pensiones no contributivas, es decir, pensiones para aquellas personas que en su vida han formado parte de una planilla, en su vida han suscrito un contrato laboral, pues se les otorga pensión 65, de manera focalizada en determinadas regiones, ¿no? Y también pensiones para personas con discapacidad severa, ¿no? Vemos más o menos cómo está estructurado nuestro sistema de seguridad social, si queremos llamarlo así, pero sí valga, es necesario hacer la precisión de que seguridad social, en sus propios términos, según la RAE, es protección a la sociedad, ¿no? Y como yo ya estaba indicando, estaba adelantando, se brinda una protección por lo menos priorizada al sector laboral, al sector que conforma la PEA, la población económicamente activa formal, cuya tasa de empleo formal apenas supera el 27%. Con esta pandemia seguramente esta tasa de empleo formal se ha reducido drásticamente, mientras que la población económicamente activa informal, cuya tasa antes de la pandemia estaba aproximadamente 73%, seguramente ahora también ese porcentaje se ha incrementado en un 75%, inclusive más. Frente a este 27% aproximadamente y 73%, mientras unos sí tienen acceso a seguridad social en salud y pensiones, sobre todo pues podríamos indicar poco mejores de los que otorga el SIS o de los que otorga pensión 65, por el otro lado tenemos este 73% pues que no tiene acceso a ningún tipo de atención médica, y si lo tiene pues esa atención es, como ustedes ya sabrán, totalmente paupérrima. Y en el caso de pensiones, muchos de los que llegan a cumplir los 65 años o de los que se accidentan o los que quedan inválidos y nunca han aportado, lamentablemente tampoco nunca van a tener una prestación económica, ¿no? Por eso que la seguridad social, en el caso peruano, todavía podemos hablar de una seguridad social incipiente, está evolucionando, sí, pero es tal vez más apropiado decir que todavía estamos en la etapa de los seguros sociales. Los seguros sociales es una etapa previa a la seguridad social, una etapa en la que, pues, seguros sociales implica protección única y exclusivamente a los trabajadores y quienes son los que financian este sistema para efectos de poder recibir las prestaciones económicas o las atenciones médicas que corresponde de acuerdo a nuestra legislación. Y justamente en esa definición encaja nuestro sistema de seguros sociales para mejor precisión de lo que tenemos hasta la fecha, ¿no? Si me enfermo, si llego a la edad de la vejez, si me accidento, en todo caso las madres trabajadoras sí quedan en estado pues de gestación, ¿quién me protege? Pues les protege la seguridad social de acuerdo a este mecanismo y estas prestaciones que le he indicado. No, pasamos a la siguiente filmina, por favor. Ahora, una vez conocido el tema de la definición de la seguridad social, pasamos a la siguiente. Es importante también que se pueda tener en consideración cómo es que la seguridad social se ha regulado o se viene regulando desde nuestro marco jurídico, tanto a nivel constitucional, inclusive a nivel supranacional, y desde el marco propiamente legal, ¿no? Esta configuración, en principio, en las cartas magnas se conoce como el fenómeno de la constitucionalización de la seguridad social. No, este fenómeno de la constitucionalización de la seguridad social en el Perú se da por primera vez en la Constitución de 1979. En esta Constitución de 1979, por primera vez se reconoce a la seguridad social como un derecho fundamental, como un derecho constitucional. Pero hay que acotar que ya en la Declaración de los Derechos Humanos, en los artículos 22 y 25, ya se había establecido que la seguridad social es un derecho humano, ¿no? Un derecho humano que le corresponde a todo individuo por ser parte integrante de una sociedad, ¿no?
Además, también hay que recordar que el convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo establece las normas mínimas de la seguridad social, en la que también se establece una definición de la misma y también se señala qué prestaciones es la que brinda la seguridad social. No, si bien es cierto en el caso peruano, este convenio ha sido ratificado de manera parcial, no es que se cumpla en su cabalidad. Es decir, este convenio solamente fue ratificado parcialmente y solo se brinda determinadas prestaciones como las que he señalado. No, por ejemplo, el convenio de la OIT señala que también se tiene que brindar pensiones de desempleo. En el caso peruano no se otorga. También se indica que se tiene que brindar pensiones contra accidentes laborales y enfermedades profesionales. En el caso peruano solamente se brinda determinadas actividades y determinados trabajadores, ¿no? Solamente para poder poner un ejemplo. Si pasamos a la siguiente, Filmina, por favor, alguien que me esté ayudando con el tema del PPT. Y justamente, frente a este fenómeno de la constitucionalización, también nos vamos a encontrar con un fenómeno que es el fenómeno de la judicialización. Así se le llama. ¿Por qué? Porque este, este recogimiento, esta regulación a través de las cartas magnas de diferentes países, no solamente el Perú, es todavía insuficiente para poder garantizar este derecho humano fundamental, este derecho social, ¿no? Que es la seguridad social, tanto en salud como en pensiones, que son las prestaciones más conocidas, pero no son las únicas, ojo, ¿no? Pasamos a un segundo fenómeno que es el fenómeno de la judicialización, y es que ante la transgresión, violación, vulneración de este derecho, es que se apertura, se abre el camino para que todas las personas en su condición de ciudadanos puedan hacer reclamo ante las vías que cada país ha establecido, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, si uno se ve vulnerado por la ONP porque no le otorga la pensión, debido a que la ONP de manera intransigente le indica que no cumple con los años de aporte. Por ejemplo, para que te jubiles actualmente tienes que tener 20 años de aportaciones y 65 años de edad. El trabajador tiene la documentación, pero la ONP indica que no, los años de aporte no los reconozco. ¿Por qué? Porque la empresa en la que tú trabajaste antes del 96, por ejemplo, en los años 80, 90, ya no existe y yo no puedo corroborar porque no tengo la documentación suficiente, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de situaciones no lo trae una pensión y eso se podría ya dilucidar esta controversia en el Poder Judicial, ¿no? Y este fenómeno justamente se llama el fenómeno de la judicialización porque a través del Poder Judicial, o en todo caso a través del Tribunal Constitucional, es que se permite la garantía plena, aunque a veces tardía, de la seguridad social en el caso de todas las personas que formen parte de un sistema de pensiones. En el caso del Perú, solamente pues estaríamos hablando en principio de los trabajadores. Pero claro, eso no obsta que en materia de salud, por ejemplo, no necesariamente se necesita ser trabajador para que pueda tener esa garantía jurisdiccional, ¿no? A través de esta tutela jurisdiccional efectiva que la propia Constitución también reconoce con un debido proceso, pueda también obtener cierto tipo de garantías ya a través del Tribunal Constitucional. Hay un caso muy emblemático en el que una persona que fue infectada del VIH en su momento, pues, no recibió la atención por parte del Ministerio de Salud, demandó al Ministerio de Salud y es recién ahí, frente a esta demanda, un proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el tribunal exhortó al Poder Ejecutivo y a todos los poderes del Estado para poder establecer políticas públicas de protección frente a esta situación en particular, así como también a las personas que tienen pues algún tipo de problema de salud mental, ¿no? Y así se va construyendo diferentes criterios, diferentes líneas jurisprudenciales, tendencias jurisprudenciales, que a través de este fenómeno de la judicialización está permitiendo crear también fuente de derecho para efectos de no tener de no dejar desamparados a todos los titulares de este derecho humano fundamental, ¿no? Y justamente este es el marco teórico que hay que previamente conocer para efectos de poder ya adentrarnos a lo que el Pleno ha establecido concretamente. Pero, un paréntesis, a la fecha, en pleno siglo XXI, en el que pues ya estamos inmersos en globalización, en la que ya la cuarta revolución industrial pues tocó la puerta de todos los países en este mundo globalizado, valga la redundancia, en la que los medios informáticos,
el fenómeno de la uberización de las relaciones laborales, pues ya viene siendo imperante, no solamente en el Perú, sino en casi todos los países del mundo, de primer orden, segundo orden, si queremos llamarlo así. Eh, este fenómeno de la constitucionalización y el fenómeno de la judicialización también quedan cortos, ¿no? A través de la Constitución no te garantiza plenamente este derecho, a través del Tribunal Constitucional o Poder Judicial tampoco te podría garantizar eso. ¿Y qué es lo que hace falta? Hace falta, pues, la implementación verdadera de políticas públicas de protección social. Y esta es una tercera fase en la que ya inclusive hay varios estudios sobre la materia. No sé si alguna vez ustedes habrán escuchado de algún funcionario del Estado hablar, pues, de políticas públicas, política de Estado, política de gobierno, ¿no? Lo que implica justamente las políticas públicas es abordar un problema social que acontece en una determinada sociedad y darle solución, pero no simplemente pues con un tema de redacción de una norma y pues la norma quede redactada bonita y quede ahí, ¿no? Va más allá de eso, va a un tema sobre todo de gestión, ¿no? En el que la gestión pues participan muchas instituciones y que como ustedes podrán apreciar en el Perú pues nuestras instituciones están totalmente debilitadas y por ende si uno por ejemplo se pregunta qué políticas de protección social se han implementado hasta la fecha, creo que en seguridad social, ojo, hablo, ¿no? Creo que ninguno, ¿no? Si uno consulta al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene una dirección de seguridad social, pues si se le pregunta eso por acceso a la información pública, seguramente no va a brindar ninguna información. Si eso también se pregunta al Ministerio de Economía y Finanzas, que también hay una dirección que es el ente rector actualmente desde la emisión del decreto legislativo 1442 para emitir opinión sobre materia de seguridad social en el sector público, inclusive también algunos casos específicos en el sector privado, a través de la SBS, podrán también indicar que no, ¿no? Eso es lamentable y por ende, pues, ya no basta, ya no es suficiente que tengamos garantizado este derecho en la Constitución o que inclusive tengamos una sentencia que al final pues no se va a poder cumplir, como lo vamos a ver también en unas líneas o en el compilado de sentencias que he puesto a su disposición, ¿no? Vamos a tratar 4 puntos específicamente en esta ponencia. El segundo va a ser el que vamos a desarrollar todos los alcances referente a este pleno previsional y seguidamente pues vamos a llegar a unas conclusiones que no necesariamente tienen que ser compartidas en su integridad o de manera parcial, ¿no? Nadie es dueño de la verdad, son opiniones que las he elaborado desde marco eminentemente jurídico y desde la especialidad a la que me dedico ya hace bastantes años. La siguiente, Filmina, por favor. No, ya hablamos de eso, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. ¿No? Y aquí básicamente para que puedan tener en consideración, porque igual esas filminas se les va a compartir, espero que se les comparta, eh, se puedan dar cuenta cómo es que la seguridad social ha venido siendo regulada desde el año 1948 hasta la actualidad, ¿no? Y tenemos no solamente nuestra constitución, nuestro marco constitucional, ¿no? Sino también tenemos normas supranacionales que son muy importantes cuando se aborden, sobre todo en los plenos jurisdiccionales, pues se puedan tener conocimiento, porque si no se tiene conocimiento sobre nuestro marco legal, pues al final de qué vamos a hablar o de qué tema vamos a discutir. Siguiente, por favor. Y en esta segunda línea que también les estoy mostrando, la siguiente filmina, también podrán apreciar las diferentes sentencias o los diferentes criterios jurisprudenciales que se han abordado a lo largo de este tiempo, ya sea por el Tribunal Constitucional o también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en algunos casos de revisión. Si vamos a la siguiente filmina, y en esta línea de tiempo, por ejemplo, una de las sentencias muy relevantes es el caso de inconstitucionalidad de las leyes 28389 y la 28449. No, la sentencia recaía en el expediente 0050-2004, ahí acción de inconstitucionalidad,
en la cual se cierra definitivamente el régimen de la 2530 y en la que también se establecen diferentes criterios, como por ejemplo señalar que el derecho a la pensión es un derecho fundamental, sí es un derecho constitucional, pero cuya configuración es legal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si bien es cierto, tenemos garantizado ese derecho para todos los peruanos, porque así lo establecen los artículos 10, 11 y 12, si se hace una lectura integral, y bueno, además, añadiendo el artículo 7 referido al tema de salud, y de manera complementaria, concordada con el artículo 9 también referido al tema de política de salud, uno podrá pues apreciar que todos somos beneficiarios de este derecho, titulares de este derecho, ¿no? Sin embargo, con esta configuración legal, no todos tenemos el acceso a una pensión, ¿no? Y antes de que el gobierno del expresidente Vizcarra pues emita este aseguramiento universal a través del SIS, tampoco, no todos los peruanos tenían acceso al derecho a la salud, a las atenciones médicas, ¿no? Ni siquiera por el SIS. En ese sentido, esta configuración está dirigida y focalizada a la clase trabajadora, a ese 27% aproximadamente, ¿no? Mientras el 73% también aproximadamente, pues no tiene ningún tipo de acceso, ¿no? Es una de las sentencias que se tiene que tener en consideración, así como también en esta sentencia se establece el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión. Ahora, esta sentencia ha servido, por ejemplo, como matriz, como base para que también se pueda abordar el contenido esencial de otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como es, por ejemplo, el derecho a una remuneración mínima, el derecho al trabajo, entre otras materias que no solamente están referidas al marco provisional, ¿no? Para que ya desde ya se pueda dar cuenta ustedes de que las líneas jurisprudenciales en materia previsional han irradiado no solamente en la materia del derecho a la seguridad social, sino también en otras materias, ¿no? Además, en la sentencia del caso Nicama Hernández, la sentencia 1417 del año 2005, en esa sentencia, proceso de amparo, se aborda el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de la pensión, ¿no? Para decir qué tipo de pretensiones pueden ser abordadas a través del proceso de amparo y qué otras pretensiones debieran reconducirse a través del proceso contencioso administrativo. Y bueno, en ese momento todavía no estaba en vigencia pues la nueva ley procesal del trabajo, actualmente ya la nueva ley procesal del trabajo está vigente y que de alguna otra forma también hay que leer en conjunto ello para poder entender mejor, porque actualmente los procesos, o las pretensiones, las controversias en materia previsional y también en materia de salud, no solamente se resuelven a través de la vía de amparo o el proceso contencioso administrativo, sino también a través del proceso laboral, ¿no? Y en el proceso laboral, como ustedes también sabrán, existe pues jueces especializados en lo contencioso administrativo previsional, ¿no? Pero que muchas veces, debido al tema de la competencia, y eso ya por un tema de experiencia, por el tema del litigio, también he tenido algunos casos, pues hay un tema de tira de pelotas, ¿no? O sea, yo no soy competente en esto, tú sí, y eso al final va a revisión a sala, consulta, y sala al final defino, muchas veces la sala lo devuelve, prácticamente sin decir nada, ¿no? Eso es un tema también que seguramente en algún momento se tiene que abordar en estos plenos, ¿no? Sobre el tema de la competencia en materia previsional. Y así, ustedes podrán apreciar varias sentencias, por ejemplo, caso Muelle Flores, en la que, si bien es cierto, les decía, ¿no? A través de este fenómeno de la judicialización ya se tiene una sentencia con la calidad de cosa juzgada en la que el Estado simplemente tenía que cumplirla, pero el Estado no la cumplió y pues este caso se fue hasta la Corte Interamericana. ¿Y qué dijo la Corte? Estado, tú has incumplido, has vulnerado el derecho de el debido proceso, has vulnerado el derecho de no cumplir con una sentencia y por ende tú tienes que pagar, ¿no? Y así también en el caso de ANSEJUB, de SUNAT versus Perú, en un caso también en realidad muy discutible, pero la Corte ha señalado que en ese tipo de situaciones el Estado incumplió, vulneró varios derechos de la convención, ¿no? Y recuerdo justamente en las audiencias del caso Ansehub de SUNAT, esta asociación de cesantes y jubilados del régimen de la 2530 de la SUNAT, que cuando se le preguntó a uno de los peritos si se debería aplicar en esas instancias el derecho nacional o el derecho supranacional, ahí pues uno de los integrantes de la Corte indicó pues que cuando los casos lleguen a la Corte, muchas veces no se observa mucho del derecho nacional, ¿no?
en algunos casos podría conllevar a error. Más se observa el tema de la vulneración de las normas de la Convención Interamericana, ¿no? Y entre otras situaciones, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Básicamente esto para que puedan tener en consideración que ya existe varias sentencias, en esta también, también principios que se han establecido, entre otros aspectos, y pasamos a la siguiente, ¿no? Que son muy importantes tener en consideración, ¿no? Y bueno, ahí como les decía, hay que leer y hay que adelantar. Ustedes seguramente cuando demos lectura a este tema 3 del Pleno Laboral Previsional 2015, ustedes podrán apreciar que el derecho a la seguridad social es un derecho humano fundamental, social, que es indispensable para el respeto a la dignidad humana, pero que eso implica pues que es un derecho irrenunciable, no se puede renunciar, es un derecho inalienable y es un derecho que no se puede transferir, no es una mercancía, ¿no? Es inherente a las personas, ¿no? Como decía Beveridge, este derecho acompaña a las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Bueno, creo yo que este derecho acompaña antes inclusive el nacimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, las madres trabajadoras están embarazadas, reciben el subsidio por maternidad, ¿no? En este caso, antes de que la persona nazca, ya se tiene protección por parte de la Seguridad Social. Y va más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque las pensiones que pudiera corresponder al titular también pueden derivarse en sus sobrevivientes, ¿no? Hablo de la ayuda, de los hijos y también de algunos padres, los titulares de la pensión, que dependían económicamente del mismo, ¿no? Como podrán apreciar, está antes del nacimiento y hasta después de la muerte. Siguiente, por favor. Y ahora ya para poder abordar el tema, siguiente, por favor. Es importante primero darle lectura, ustedes podrán apreciar ahí el tema 3 que he tratado de plantear algunas ideas para que tal vez ustedes mismos puedan tener sus conclusiones, si está bien o no está bien este acuerdo. Este pleno, que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el 24 de octubre del 2015, respecto al tema del reconocimiento del derecho pensionario del causante planteado por sus herederos y pago de las respectivas pensiones de vengadas intereses, entiendo que ahí quedó corto, pensiones de vengadas intereses, señaló o se acordó por unanimidad lo siguiente, ¿no? Los herederos cuyo causante tenía derecho a la pensión de jubilación por haber cumplido los requisitos legales están legitimados para solicitar el reconocimiento y el pago de las pensiones generadas hasta el deceso del mismo, más los intereses legales. Ahí podrán apreciar varias instituciones referidas, por ejemplo, al derecho de sucesiones, herederos, no habla de beneficiarios, habla de herederos, así como también del derecho previsional. La siguiente. La siguiente, por favor. Ahí. No. Atrás, atrás. Una más. Ahí. No. Ahí se podrá apreciar que en el derecho previsional, que es una subrama del derecho a la seguridad social, cuando hablamos de pensiones, la rama jurídica, la disciplina jurídica que se encarga de su estudio, su borramiento, sus alcances, no solamente dentro del marco jurídico, sino también jurisprudencial y doctrinal, es el derecho previsional, ¿no? En el derecho previsional vemos ya dos instituciones, las pensiones devengadas, o sea, las pensiones generadas que no fueron cobradas, y los intereses legales, ¿no? Y un segundo párrafo, pues, indica ya el tema de la vía jurisdiccional. En consecuencia, los herederos, nuevamente repite, los herederos pueden solicitar ante la administración o demandar ante el Poder Judicial vía proceso contencioso administrativo que se declare el derecho a la pensión y se disponga el pago correspondiente de las pensiones generadas hasta la fecha de la muerte del causante más los intereses legales, ¿no? He tratado yo de abordar los temas principales respecto a este acuerdo. Lo van a tener, seguramente ya lo han visto, lo han analizado. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en principio es importante poder tener en consideración un aspecto para empezar, ¿no? ¿Qué son los plenos jurisdiccionales? Los plenos jurisdiccionales son el conjunto de acuerdos arribados por diferentes magistrados especializados e integrantes de SAT, ¿no? Quienes reunidos en determinadas fechas debaten sobre algún tema cuya experiencia judicial hace necesaria la unificación de criterios, ¿no?
Lógicamente, esto pues tiene como finalidad establecer criterios uniformes para efectos de poder coadyuvar a la labor de la gestión del Poder Judicial, sobre todo a los jueces, ¿no? A los jueces de nivel inferior. No, y también lógicamente, pues de la Corte Suprema. Ahora, el objetivo de los plenos es que vincule a todos los órganos jurisdiccionales de la República, dotándolos de predictibilidad, certidumbre y seguridad jurídica. Asimismo, lo que se pretende realizar con los plenos jurisdiccionales es informar a todos los litigantes, a todos los que litigamos, y a todos los que pues también tienen este derecho de accionar judicialmente, a todos los ciudadanos, los criterios judiciales imperantes, ¿no? Con la finalidad tal vez de desincentivar la presentación de demandas temerarias, ¿no? Es por eso que los plenos jurisprudenciales tienen como finalidad última el garantizar un sistema jurisprudencial uniforme que procura incidir en la reducción de la carga procesal, ¿no? Ahora, sobre la materia, pues, en materia de pensiones, hemos visto, pues, que la tarea no es muy sencilla, ¿no? No hay criterios uniformes al respecto, más allá de que existen sentencias del propio Tribunal Constitucional. En la Corte Suprema muchas veces, pues, se tiene sentencias que pueden ir en un sentido y en otro sentido, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una sentencia de la Corte Suprema en la que señalaba que un afiliado de la AFP que tiene derecho a la pensión de jubilación de la AFP ya no puede laborar. Es una causal de cese de la relación laboral. Y cuando yo vi la sentencia, pues quedé anonadado, quedé impactado. ¿Por qué? Porque el marco legal de la AFP, el compendio de normas que regula el sistema privado de pensiones, ha abordado esa situación. ¿Qué he dicho sobre el particular? Que los afiliados de una AFP, aun cuando reciban la pensión de jubilación de la AFP, ellos pueden reincorporarse, pueden seguir laborando. Ellos no tienen que cesar. O inclusive para que ellos puedan tramitar su pensión, ellos pueden seguir trabajando. Caso distinto es los que pertenecen a la ONP. Los que pertenecen a la ONP, por ejemplo, para cumplir con los requisitos establecidos por su norma, por el decreto ley 1990, tienen que cumplir la contingencia. La contingencia es que tenga 65 años y además los requisitos legales, 20 años de aporte. Y además de eso, la persona no tiene que estar laborando, tiene que cesar. Y recién ahí esta persona puede tramitar su pensión de jubilación, pero tampoco le impide que con posterioridad se reincorpore al mercado laboral, para lo cual, pues, si es que su remuneración, la que va a percibir en su nuevo trabajo, en el mismo trabajo, más la pensión que reciba, no supera el 50%, esta persona puede recibir ambos conceptos y no habría ningún tipo de incompatibilidad. Pues, bueno, ¿no? O sea, si así tenemos este tipo de sentencias, imagínense, pues, qué otros casos más habrá sobre la materia, y más aún cuando no se conoce el marco normativo, no se conoce inclusive las líneas jurisprudenciales que señalaba anteriormente, que no son las únicas, por cierto, ¿no? Es así que este pleno, cuando se emite, pues es importante que nosotros podamos desde ya advertir la conjunción de dos ramas, ¿no? Hablamos primero del derecho previsional, en el que pues las instituciones que regulan es la jubilación, las pensiones de vengada, las pensiones propiamente, las pensiones de jubilación, de invalidez, de sobrevivientes. Vamos a ver también que en este pleno se ha tratado de conjugar con otras ramas del derecho civil, específicamente al derecho sucesorio, como es pues quien se encarga del estudio de las instituciones del causante, los herederos, por ejemplo. Ahora, la conjunción de ambas materias con prevalencia de la materia previsional no debería plantear confusión, incertidumbre o inseguridad jurídica, pero por eso justamente resulta importante hacer algunas precisiones para separar la paja del trigo, ¿no? Eh, pero eso lo tenemos que hacer partiendo de reafirmar la plena autonomía que tiene el derecho de la seguridad social y esta subrama específica que comentaba, el derecho previsional o pensionario, en relación a las reglas del derecho sucesorio, así como también de sus instituciones jurídicas, ¿no? Por ejemplo,
en adelante vamos a tratar de abordar y de señalar si el derecho a la pensión de jubilación integra el patrimonio hereditario del causante, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la pensión? ¿No? Esa es una de las preguntas más relevantes que tal vez vamos a tratar en adelante. La siguiente, Filmina, por favor. Y es así que una vez que ya nosotros tengamos pues en consideración en qué consisten los plenos jurisdiccionales, que ojo, no son reglas vinculantes, son acuerdos de magistrados especializados en diferentes materias, son integrantes pues de sala, que de alguna otra forma coadyuva a poder mantener la seguridad jurídica, sobre todo en el ámbito jurisprudencial. Vamos a ver, la siguiente, Filmina, si me ayudan por favor. Vamos a ver que el derecho a la seguridad social y el derecho civil sucesorio tienen en realidad una vinculación muy importante, ¿no? Porque en el derecho previsional, cuando estamos frente a una contingencia social que es la muerte o fallecimiento del titular de la pensión, hablo del pensionista o el asegurado, que es el sostén, por ejemplo, pues del hogar, se generan las pensiones de sobrevivientes, ¿no? Como ya lo señalaba, puede ser la pensión de viudez, de orfandad o de ascendiente, ¿no? Que son prestaciones que están sujetas a requisitos y condiciones específicos que van a beneficiar únicamente a determinados familiares, inclusive los que tienen pues una unión matrimonial o una unión de hecho, ¿no? Pero sin que esta conexión familiar ya sea sanguínea o política, pues sea el factor determinante del acceso a la misma. Por ejemplo, no basta ser cónyuge, hijo o padre o madre del causante para que inmediata y automáticamente se sea beneficiario de una pensión de sobreviviente, ¿no? Para lo cual se tiene que cumplir ciertos requisitos y eso lo vamos a ver también. Hay que tener también en consideración que en el derecho sucesorio se puede generar ciertos derechos patrimoniales que están regulados por el Código Civil, por supuesto, pero también es esa regulación, esos derechos sucesorios está a favor de ciertos familiares o derechohabientes, ¿no? Que, por ejemplo, podría ser algún familiar que no tuvo pensión alguna, que no tenía derecho a pensión alguna. Y con eso ustedes podrán darse cuenta que hay en realidad una vinculación casi estrecha entre el derecho previsional con el derecho sucesorio, ¿no? Mientras que aún no hablamos, por ejemplo, de los herederos, en el otro rubro, en la otra disciplina, en el derecho previsional, hablamos de beneficiarios, ¿no? Muchas veces estos herederos eh, pueden también tener la condición de beneficiarios. Y muchas veces estos beneficiarios viceversa también pueden tener la condición de herederos, ¿no? Para que se pueda entender mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de derecho de viudez eh, o derecho de orfandad, eh, solo los hijos en el campo previsional, solo los hijos que son menores de 18 años, o cumplido los 18 años cuando se presentó la contingencia, es decir, cuando el titular de la pensión cumplió con los requisitos, en ese momento esa persona seguía estudiando, cumplió los 18 años y cursaba estudios superiores en una universidad e instituto, o tenga un hijo con una incapacidad permanente, eh, estos hijos únicamente van a tener el derecho a la pensión, ¿no? A la pensión de orfandad. Pero puede ser que el titular de la pensión no solamente haya tenido ese tipo de hijos en esas situaciones, sino también haya tenido hijos mayores de edad, ¿no? Por ejemplo, que tenga ya 35 años, 40 años, con otra familia y todo ya conformada, ¿no? Tal vez algunos solteros, algunas solteras, ¿no? Ustedes podrán apreciar que en este ejemplo estamos frente a beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, específicamente la pensión de orfandad, y también estamos frente a herederos, herederos legales forzosos, según lo establece el Código Civil, ¿no? El derecho sucesorio, ¿no? ¿Y a quién le corresponde el derecho a la pensión? ¿A los beneficiarios o a los herederos? Bueno, podrán decirme que los beneficiarios también son herederos.
Y es cierto, son herederos, tienen la condición de herederos y también tienen la condición de beneficiarios. Pero no todo beneficiario, no todo heredero, disculpen, tiene la condición de beneficiario de una pensión. Y ahí que en principio se tiene que separar la paja y trigo, ¿no? No confundamos herederos con beneficiarios en el derecho previsional, ¿no? Y sobre todo cuando pues hablamos de derechos en los que cuyo acceso para ya sea la pensión de invalidez, la pensión de viudez, la pensión de orfandad o de ascendencia, no necesariamente o imprescindiblemente y de manera lógica van a tener la condición de herederos, pero tal vez no tengan la condición de beneficiario, ¿no? Y eso sucede muchas veces en el caso del ONP. En el caso del ONP, por ejemplo, ya no hay viuda, entonces, si no hay viuda, entonces corresponde la pensión a los hijos en esas situaciones que les he señalado, en esas tres situaciones. Pero si no hay hijos en esas tres situaciones, entonces vamos en orden de relación a la última situación, en el caso de los padres mayores de edad, sea madre o padre, que hayan dependido económicamente del titular de la pensión. Hay que demostrar también esa situación. Pero si no existe viuda, no existe ya hijos, todos los hijos son mayores de edad, y tampoco existen ya padres, han fallecido lamentablemente. Es un ejemplo, ojo. Entonces, ¿qué pasa con esta pensión que le hubiera correspondido a los sobrevivientes? ¿Se hereda? Pues en el derecho previsional no se hereda, ¿no? Esto en el caso del OMP. Pero una manera tal vez sutil y diferencial funciona en el caso de las AFPs. En el caso de las AFPs, frente a esa situación, no hay viuda, no hay hijos, no hay ascendientes, entonces, si es que la persona todavía no ha recibido la pensión, es decir, su pensión sigue en su cuenta individual de capitalización administrado por la AFP en la que está afiliado, seguramente ese monto que se tiene en el SIC eh, va a pasar a formar parte de la masa hereditaria del causante para efectos de que los herederos legales ya lo puedan reclamar, pero no como pensión de vengada, no como pensión propiamente de sobrevivientes, sino como herencia propiamente. Y ahí nada que ver con el derecho previsional, sino con el derecho sucesorio, ¿no? En ese sentido, ese es el primer punto que quería abordar. No sé si por favor me podrían ayudar con el tema de la filmina. Pasamos a la siguiente filmina para poder puse algunas ideas, fuerza. Sí, por favor. Pasamos a la siguiente, ¿ya? Y justamente ahí es que hay que tener bastante cuidado cuando hablamos pues de herederos y hablamos de el acceso a una pensión de sobreviviente, ¿no? Porque ahí pues la pregunta es, ¿quién o quiénes pueden reclamar las prestaciones de seguridad social en pensiones y la herencia del causante? Eh, la herencia lo pueden reclamar todos los herederos forzosos, ¿no? Y dentro justamente de esta definición de herederos, pues, en cuanto a la transmisión del patrimonio que deja el causante, hay inclusive pues una diferenciación de instituciones, ¿no? Hablamos de los herederos y también hablamos de los legatarios. Ahí en la filmina ustedes podrán apreciar de su lectura quiénes son los herederos, pues, lógicamente los forzosos, en este sentido pues hablamos de la cónyuge, de los hijos, y también el causante tiene la posibilidad de poder dejar en herencia, en tanto pues fallezca, a legatarios, ¿no? Y los legatarios, básicamente, pues, por un ya bien de altruistas, se podría decir, dejan pues determinados bienes, muebles, inmuebles, o tal vez cosas sin valor, para que una vez que los herederos hayan accedido a la herencia, pues puedan también entregarse lo que se dejó al legatario, ¿no? Ya estas cuestiones ya propias del derecho civil están pues establecidas en diferentes capítulos, artículos del Código Civil de 1984, específicamente en el libro 3, ¿no? Que es lo referente al derecho a la familia, ¿no? Y en el libro 2, en el libro 3 y en el libro 4, que es el derecho sucesorio, ¿no? Para tener en consideración ese aspecto. Ahora, como lo estaba señalando, de acuerdo a las disposiciones civiles,
y el sentido del tema 3 de este acuerdo del Pleno Jurisdiccional Laboral Previsional, eh, considero pues que la legitimidad activa para formular el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación del causante, porque así habla el Pleno de la jubilación, de la pensión de jubilación, como es el pago de las pensiones destinadas a intereses legales, que también así lo señala, eh, solo correspondería pues a los herederos, más no a los legatarios, ¿no? Y ahí vamos un poco más a fondo para analizar esta situación, ¿no? Ya les había señalado que dentro de los herederos no todos van a ser beneficiarios de la pensión derivada, es decir, la pensión que deja el titular o que hubiera dejado, y que en el caso de los legatarios que tienen otra connotación, ellos ni siquiera serían pues, beneficiarios en lo absoluto del derecho que puede derivar de titular una pensión de jubilación. No, ahora, no voy a analizar yo el tema de la herencia porque en realidad sería ya redundar en un aspecto que no viene al caso en la exposición sobre el tema, mientras estamos hablando del derecho previsional. Es cierto que estamos tocando algunas instituciones del derecho sucesorio, pero como dicen, pues, zapatero tu zapato, ¿no? Lo que sí conocemos y lo que sí sabemos es que la transmisión de la herencia del causante solo podrá recaer pues sobre aquellos derechos y obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales transmisibles. Eso sí tengo que precisar, y eso lo sabemos todos, ¿no? Al respecto, hay vasta jurisprudencia, inclusive a nivel doctrinal, ya sea nacional e internacional, y esa palabra transmisible, como yo ya había señalado previamente en la definición de la seguridad social de acuerdo a nuestra Constitución, pues al parecer no encajaría, ¿no? Estamos hablando de un derecho transmisible, derecho a la pensión, o de un derecho intransmisible, ¿no? En el derecho previsional, más que hablar de derechos transmisibles, porque en realidad ya lo estoy precisando, no es una herencia la pensión, menos en el caso del ONP. En el caso del FP podría ser, pero ya cuando se haya cumplido esos requisitos, cuando ya no exista ningún beneficiario, recién ahí pasa a formar parte de la masa hereditaria en la que ya no, ni siquiera aplicamos el derecho provisional, aplicamos única y exclusivamente el derecho sucesorio, ¿no? ¿No? En principio, esa es una primera precisión que quería alcanzarles. Pasamos a la segunda precisión, por favor, en la siguiente filmina. En lo que se ya concierne al derecho a la naturaleza, la siguiente, por favor, la naturaleza del derecho a la pensión en relación con el derecho de propiedad, ¿no? Eh, y sobre todo en esta coyuntura de la pandemia, pues, la siguiente, por favor. Estamos viendo, pues, que la siguiente filmina, estamos viendo que hablamos del derecho a la pensión, sobre todo los que están, y los que han estado también, los que están en la ONP y en la FP, como una propiedad, como si uno fuese propietario de un bien inmueble o de un bien mueble, ¿no? Y para poder tener clarificado, claro, el tema, la siguiente filmina, por favor, si alguien me puede ir con ello. Eh, es importante que se pueda tener en consideración cómo está constituido nuestro sistema de pensiones en el Perú. Ya les adelanté, existe un sistema público en el que hay un régimen general, existe un sistema privado en el que solamente existe un régimen general que está bajo la limitación de las AFPs, en el sistema público a cargo de la OMP, pero también existen regímenes especiales, como es la pensión militar policial a cargo de la Caja Militar Policial, administrado por las propias instituciones del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, así como también el régimen de los funcionarios diplomáticos, administrado por su propio Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y además de esos sistemas, que son sistemas netamente contributivos y laboralizados, porque solamente protegen a los trabajadores, sea del sector público o privado, también tenemos un sistema no contributivo en el que todavía focalizado
que no llega pues a todo el Perú, que tampoco son beneficiarios todas las personas adultas mayores de 65 años o las personas que tienen discapacidad severa, también tenemos de cierta forma una incipiente seguridad social, ¿no? Incipiente. Pero nuestro sistema de pensiones está sistemas contributivos no contributivos, en la que en los sistemas contributivos hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Requisitos como, por ejemplo, la edad y años de aporte en el caso de la FP. En el caso de la FP, solamente el requisito de la edad, ¿no? Ahora, eh, se pertenece a uno u otro, ambos afiliados, ya sea la ONP o la FP, tienen el derecho a una pensión. Pero ese derecho fundamental a la pensión está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, ciertas condiciones que se tiene que tener en consideración. No, ya sobre el particular, en el caso que les había señalado, en esta línea de sentencias más relevantes en materia previsional, pues tenemos el caso de los 5 pensionistas versus el Estado, ¿no? Que en el año 2003 se aseveró que la pensión de jubilación constituye un derecho adquirido, incorporado al patrimonio de los pensionistas y por ende, pues, un derecho de propiedad, ¿no? Pero también les había hecho la precisión que muchas veces cuando la Corte ve los temas ya en su jurisdicción, muchas veces olvidan u omiten explicar lo que se regula en nuestro ordenamiento nacional, ¿no? Y eso justamente conlleva a este tipo de enunciados, que al fin y al cabo se tiene que interpretar también de todas maneras de acuerdo a nuestro marco interno, ¿no? Porque seguramente para la Corte Interamericana, pues, el derecho a propiedad podría ser, pues, que no implique, pues, un derecho que no sea inalienable, que no sea imprescriptible, y eso sería contrario, pues, a lo que estamos señalando hasta ahora, ¿no? Sin embargo, debo señalar que en este expediente que ustedes pueden apreciar en la FIMINA, la 050, específicamente en el fundamento 97, eh, se hizo la precisión. Se hizo la precisión porque esta sentencia sale con posterioridad a lo que resolvió la Corte Interamericana, porque justamente este grupo de cesantes de la 2530, alegando que el derecho a la pensión era un derecho suyo, era un derecho pues que formaba parte de su patrimonio, un derecho adquirido. Y ahí seguramente recordarán pues la teoría de los derechos adquiridos versus la teoría de los hechos cumplidos, que también es ampliamente abordada en el derecho provisional. Pues con esa alegación no están de acuerdo con los cambios, con las reformas que se realizaron, no solamente para establecer nuevas reglas pensionarias en el decreto de ley 2530, como por ejemplo establecer tope, ¿no? 2 UITs, que tampoco es nada, nada bajo el monto, ¿no? El importe es actualmente 8.800 soles, ¿no? Ya casi para el próximo año lleguemos a los 9.000 soles, ¿no? Una persona con una pensión de 2 UITs mensualmente, envidiable, ¿no? Pero ellos querían mantener esa situación, ¿no? No tenían el tope de 2 UITs, tenían ellos pues pensiones, hablamos pues de 10.000, 15.000, 20.000, porque las pensiones eran nivelables al puesto en el que ellos ocupaban cuando estaban en actividad, pero que se equiparaba a quien lo había reemplazado, quien también tenía esas mismas funciones, esa misma condición en el ámbito laboral. Por eso que se llamaba pensión nivelable, pensión espejo, cédula viva, porque seguía viviendo y seguía incrementando, ¿no? No estuvieron de acuerdo y que inclusive mereció la modificación de la Constitución Política del Perú. El artículo 10, el artículo 11, disculpen, el artículo 103, en la que ya se establece como regla general la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, así como también la primera disposición complementaria final de la Constitución, en la que se prohibió a nivel constitucional la nivelación pensional, ¿no? Entre otros aspectos. En esta sentencia, además de abordar otros aspectos como el contenido esencial del derecho a lo fundamental de la pensión, se señaló que la pensión, si bien forma parte del patrimonio de la persona que goza de ese derecho, no se puede desprender, o sea, o no se puede asimilar
a la propiedad propiamente dicha, ¿no? Porque existen diferencias notables y eso se manifiesta justamente con la naturaleza jurídica de la pensión como derecho fundamental, los actos que pueden realizarse sobre la misma, ¿no? Así como también el modo de transferirse y de su titularidad, ¿no? Aquí, para poder entender la naturaleza de la pensión y para no equipararlo con una propiedad propiamente, pues vamos a tratar de desarrollar estos 4 puntos puntualmente. Ahora, no es un derecho real sobre un bien, es cierto, sino es un derecho a percibir un monto determinado de pago periódico, ¿no? Que se tiene su acceso justamente cuando se hayan cumplido ciertos requisitos legalmente establecidos. Y ahí pues hay que ver a qué régimen pertenece la persona que va a acceder a dicha pensión, ya sea pues una pensión originaria, que es la pensión del titular, o una pensión derivada, que son las pensiones pues de sus sobrevivientes, ¿no? Viudez, orfandad o ascendente. Ahora, no puede ser objeto de determinados actos de libre disposición, como es el tema de la compra-venta, permuta, donación, ¿no? Tampoco es susceptible de expropiación ni de transferencia, como sí lo es la propiedad, ¿no? En eso estamos de acuerdo, o sea, hay que tener claro esas distinciones. Ahora, tampoco es que puede ser susceptible de ser transmitible solamente por la autonomía o voluntad del causante. Es cierto, es la pensión del titular, la pensión de quien aportó 20 años, por ejemplo, a la UNP, o de quien aportó 10, 15 años o más de 30 años, inclusive a la AFP, ¿no? O sea, no es que ellos decidan a quién le corresponde, a quién no le corresponda. Eso ya está establecido legalmente. Recuerden, el derecho fundamental a la pensión es un derecho constitucional, pero de configuración legal, ¿no? Esa de configuración legal, pues, te dice claramente que para que tú tengas inclusive el derecho como titular para acceder a una pensión, tienes que cumplir ciertos requisitos legales establecidos de acuerdo al régimen en el cual estás afiliado, régimen jubilatorio. Y también eso no excluye para los beneficiarios o para sus herederos, ¿no? Si queremos hablar de una manera más amplia, ¿no? Ahora, por eso que no podemos hablar pues que este derecho a la pensión o el importe de la pensión pues sea como una herencia, ¿no? Una herencia que también hay que tener en consideración, se encuentra sujeta pues a determinados requisitos establecidos por ley, ¿no? Y el acceso de los mismos pues solamente también está determinado para los herederos, si es que hay herederos forzosos o también los legatarios, ¿no? Si es que por ahí también el causante, por su propia voluntad, decidió nombrar alguno, ¿no? Y finalmente, hay que tener en consideración que al no equipararse pues, a los atributos de la propiedad del derecho a la pensión, eh, tenemos que hacer la distinción entre el pensionista y el beneficiario. Puesto que no siempre va a coincidir el titular de la pensión con la persona beneficiada con ella. Y es cierto, ¿no? Muchas veces el pensionista porque así, pues, en el ámbito provisional se le llama a aquellas personas que tienen el derecho a acceder, ojo, a acceder a una pensión, pero muchas veces no son beneficiarios, no pueden gozar de esa pensión, ¿no? Y ahí la palabra beneficiario. Y eso con mayor razón, cuando hablamos de sobrevivientes, estas personas podrán ser, ojo, estoy hablando de manera, podrán ser beneficiarios del derecho a la pensión de su causante como sobrevivientes, pero tal vez no cumpla con los requisitos establecidos por ley y por ende no van a ser beneficiarios de la misma, ¿no? Así es importante pues que nosotros tengamos en consideración en este punto fundamental esta sentencia en la que pues de acuerdo a lo señalado en el tema 3 trata de regular el derecho de reclamo de herencia de la pensión de vengada, no reconocía al causante asegurado, ya sea pues el que está afiliado a la ONP o al FP, en realidad que constituye también un reclamo ajeno pues a los supuestos contenidos en el fundamento 37 de la sentencia 1417 del año 2015, esta acción de amparo, el caso Anicama Hernández que señalaba
que ya establecía el contenido constitucionalmente protegido, ¿no? La vía del amparo como la vía más idónea para poder resolver ese tipo de controversia, ¿no? En la que también sería muy cuestionable, en realidad ya teniendo en consideración pues las partes de un proceso, la legitimidad procesal para plantear una demanda, si los herederos tienen legitimidad para poder solicitar el pago de las pensiones de vengadas, intereses legales eh, del titular de una pensión de jubilación que fallece, ¿no? Eso en realidad también es bastante cuestionable porque aparentemente de la lectura que hemos dado del tema 3 del acuerdo abordado en el tema 3 de este pleno, aparentemente pues de manera general indica pues que los herederos pueden pues accionar en las vías que les sea más idóneas, ¿no? Podría ser el amparo, el contencioso administrativo, pero ¿de qué legitimidad procesal vamos a hablar, no? La parte que plantea la demanda, ¿no? Si ya estamos viendo, estamos desmenuzando que quienes solamente tienen derecho de acceder a estas pensiones de sobrevivientes son los beneficiarios de la misma, que muchas veces no son todos los herederos, sino solamente algunos, ¿no? Creo que ahí el acuerdo quedó corto, ¿no? Y hay que poder tratar de no llevar a confusión esta situación y que lamentablemente pues hasta donde tengo entendido todavía no he visto ninguna sentencia o una demanda que haya aplicado directamente este acuerdo, ¿no? La siguiente, Filmina, por favor. Vamos a la siguiente, Filmina. Y justamente como ya les indicaba, este tema de no confundir los pensionistas con los beneficiarios, también hay que hacer esta precisión, ¿no? Las pensiones, hay dos tipos, cuando hablamos de pensión, las pensiones pueden accederse a las mismas de dos formas. Y ahí justamente se habla de pensiones originarias que corresponde pues al titular, es decir, al asegurado o afiliado que ha aportado, en pocas palabras, al trabajador o trabajadora que ha aportado, ya sea la ONP, la FP o pertenezca a un régimen de carrera especial en el sector público, ¿no? Y justamente esta persona cuando sufre pues cualquier tipo de contingencia, la que estamos tratando el día de hoy, la contingencia de llegar a los 65 años, esta persona accede a una pensión de jubilación, ¿no? Y por ende se llama pensión original, porque quien accede a la misma es el titular de la misma, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, también cuando esta persona fallece, ya sea cuando haya recibido la pensión o ya sea cuando tenía el derecho a la pensión pero nunca accedió a la misma, ojo, porque se presenta también esa situación, cumplido los 65 años, pues a veces se olvidan cobrarle la pensión y pues no lo cobran, y recién cuando sus herederos se enteran pues que tenía la pensión, ellos en tanto pues cumplen los requisitos establecidos por ley, cada régimen, sea público o privado, podrían también acceder a una pensión de sobrevivientes. Y justamente ahí se les llama pensiones derivadas, ¿no? Las pensiones de sobrevivientes son pensiones derivadas, porque ya no son pensiones originarias que las puede gozar el titular de la misma, sino sus sobrevivientes, ¿no? Y en esos sobrevivientes pues están los herederos, y dentro de esos herederos estarán pues los beneficiarios que son la viuda, la cónyuge o la conviviente. Recordemos también que actualmente ya las convivientes pueden ceder una pensión. Anteriormente eso no estaba permitido, sobre todo en el caso de la ONP. En la FP sí se reguló esa situación cuando se emitieron las normas en los años 90. También el tema de la orfandad, como les indicaba, solamente aquellas personas que son menores de edad, cuando pues la persona llega a la contingencia de cumplir los 65 años, o estén cursando estudios superiores antes de que cumplan 18 años, eh, o los padres que, ya sea el padre o la madre, que hayan dependido económicamente del titular de la pensión, ¿no? Y justamente este derecho, estos derechos derivados, las pensiones derivadas, se adquieren cuando fallece el titular de la pensión originaria, ¿no? Y ahí donde recién podemos hablar de pensiones de sobrevivientes. Ahora,
Las pensiones de sobrevivientes, como ya les he señalado, grosso modo, tienen esta clasificación en la que también hay que decir y hay que señalarlo, que no es que el derecho civil, el derecho sucesor, el derecho a familia, nada tiene que ver, ¿no? Hay siempre una interacción, hay siempre una, un entrelazamiento entre estas disciplinas, pero ello no quiere o ello no implica que una institución del derecho previsional se superponga al derecho civil y viceversa, ¿no? Como aparentemente se habría realizado en este acuerdo del Pleno, ¿no? Y ahí hay que tener bastante cuidado, porque como les había señalado, si no conocemos la titularidad de la pensión y únicamente hablamos pues de herederos, eso conduce a que, por ejemplo, no exista viuda, pero sí exista eh, un huérfano, una huérfana menor de 18 años, cuando quiera hacer valer su derecho, cuando haya fallecido el titular de la pensión, es decir, el padre, que, por ejemplo, ¿no? Tenía el derecho de una pensión de jubilación, pero él al cumplir 66 años falleció, nunca pidió la pensión. A la ONP, pongamos ese ejemplo, no solamente el hijo, el huérfano, la huérfana, estaría presentando una solicitud a la ONP para que puedan ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, la pensión de orfandad, sino también podría ser el caso de que los hermanos, hermanas, ¿sí? También los herederos de quien ha fallecido, también presenten su solicitud, ¿no? Desconociendo a los quienes en realidad serían los titulares de estos derechos, de este derecho derivado, que es el derecho a la pensión de orfandad. Ahí está una cuestión que tal vez ustedes me podrían indicar, no, pero ya tú me estás indicando y me estás más o menos mostrando que eh, eh, quienes solamente pueden hacer una pensión de sobrevivientes son estas personas que pueden ser herederos y también pueden ser beneficiarios, pero no que todo heredero sea beneficiario. No, es cierto, ¿no? Pero ya a nivel de gestión eso podría conllevar pues a una discusión que lamentablemente impediría que este huérfano o huérfana acceda de manera tal vez inmediata, bueno, inmediata en el sentido pues después del trámite que demora en ONP, los plazos que correspondan, 30 días o tal vez un mes, 2 meses, 3 meses, a una pensión, porque así lo requieren, ¿no? Por su propio estado de necesidad, más aún cuando dependían económicamente, directamente de el causante, de quien falleció, ¿no? Mientras que el otro reclamo, pues, podría también conllevar a que en la ONP, pues, se preste un tema de consulta, salario legal, o en todo caso, puede ser que la ONP al final decida desconocer, o en todo caso, desconocer todas las instituciones que estamos el día de hoy hablando y otorgar la pensión de manera errónea a los hermanos porque los hijos nunca lo presentaron, ¿no? Y los hijos menores de edad, pues imagínense en la situación en la que se encuentran, muchas veces desamparados y no tienen pues esa facilidad, inclusive pues siendo menores de edad, para poder hacer los trámites que corresponden ante las diferentes instituciones del Estado, ¿no? Puede presentarse esa situación y eso no es un problema menor, es un problema mayor porque cuando hemos hablado de la definición de los plenos jurisdiccionales, pues eso no implica desconocer las instituciones de la materia de la que se va a abordar, ¿no? Justamente para otorgar seguridad jurídica, pues, ¿por qué hablo de herederos y no hablo de beneficiarios? ¿Por qué no hablo de titulares de la pensión derivada y sigo hablando de herederos, ¿no? Eh, me parece que en esta ocasión el Pleno ha errado, pues manifiesta y evidentemente, ¿no? Y si nosotros más nos adentramos más al tema, empezamos pues a ver ya de manera puntual algunos aspectos sobre cuándo, por ejemplo, también se podría acceder a la pensión de ascendientes. La situación también ya es más alarmante, ¿no? Por ejemplo,
para que acceda a la pensión de ascendiente en el Sistema Nacional de Pensiones, lo que se pide es que el padre o la madre, pues, tengan la mayoría de edad y hayan dependido también económicamente del hijo, de la hija, ¿no? Titular de la pensión. Y eso, estamos hablando de los padres, que son también, podrían también formar parte de la masa hereditaria del causante. Si también se presentan ahí los hermanos, ¿cómo hacemos el orden de prelación ahí? Y los hermanos, de acuerdo a lo que les estoy indicando, la pensión de viudez, la pensión de orfandad, la pensión de ascendentes, no se encuentran ni siquiera como titulares de dichas prestaciones, de dichas pensiones derivadas, ¿no? Totalmente cuestionable, ¿no? Ya para ir acabando con esta presentación, sí, siguiente, por favor. Básicamente acá de manera muy puntual, el Pleno únicamente habla de la pensión de jubilación, ¿no? En la que pues se accede cuando tú tienes 65 años, 20 años de aporte en la ONP y en el caso del efecto cuando tengas 65 años, ¿no? ¿Cuál es la contingencia? Ser adulto mayor, cumplir 65 años. Y las pensiones justamente se otorgan cuando tú llegas a ese estado. Ya, muchas veces podrán decir, bueno, ese estado, algunas personas pueden todavía seguir laborando. Es cierto, pero muchas veces a esa edad, ya por temas fisiológicos, en tanto pues tú no desempeñas actividades de alto riesgo, como por ejemplo los que desempeñan los trabajadores de la actividad minera, actividad petrolera, construcción civil, entre otros rubros, pues esas personas ya tienen cierto tipo de secuelas y se ven impedidos en seguir trabajando o en todo caso reincorporarse, ¿no? Por eso que tienen que descansar. La palabra jubilación tiene diferentes connotaciones, ¿no? En el derecho laboral podría ser considerada como la edad de retiro del trabajo. En el derecho previsional podría ser considerado como la edad de acceso a una pensión, ¿no? Y es así, ¿no? Y si vamos a un enfoque un enfoque mayor desde lo social, la jubilación es un problema social, ¿no? Un problema social que también debe ser abordado no solamente desde la Constitución, desde los pronunciamientos del tribunal, la corte, inclusive los órganos supranacionales, sino ya a nivel de gestión, ¿no? Dar resultados, dar respuestas claras, evidentes, que nosotros podamos ver que se está resolviendo, ¿no? Este pleno solamente habla de la pensión de jubilación, y esta pensión de jubilación, pues si no se cobra, es decir, si el afiliado de ONP cumplió 65 años eh, y no lo solicitó después de 3 o 4 años. En ese tipo de situaciones, en el decreto ley 1990 se ha regulado que se reconoce pensiones devengadas desde un año antes de haberse presentado la solicitud. Es decir, un año antes de haberse presentado la solicitud, desde ese momento, si es que la persona cumple con todos los requisitos, desde ese momento ya va generando su pensión de jubilación. Y esa pensión de jubilación que no está recibiendo porque está demorando el trámite, podría ser que el ONP lo haya denegado, luego eso se haya dilucidado pues a nivel judicial, y recién a nivel judicial, primera instancia, segunda instancia, inclusive se fue hasta el Tribunal Constitucional, recién tuvo la pensión. Ahí pasó pues 10 años, ¿no? Por lo menos, 10, 5 años, 6, 7 años, hay que ser optimistas, ¿no? Durante todo ese tiempo, esas pensiones dejadas de percibir se llaman pensiones de vengados. Algunos lo llaman simplemente de vengados, ¿no? Cuando, lógicamente, estamos tratando del derecho previsional, ¿no? Y esas pensiones de vengadas, pues, se tienen que pagar cuando la persona ya efectivamente reciba la pensión. Y ahí se hace el cálculo, pues, por parte de la ONP, ¿no? Y además el pago de las pensiones de vengadas, y eso también ya está establecido por regla, o sea, hay ya precedentes vinculantes al respecto, sobre el tema de cómo debiera pagarse los intereses, qué tipo de tasa debiera aplicarse, una tasa capitalizable, no capitalizable. En varias sentencias, inclusive antes de que se emita un precedente vinculante, se había señalado que los intereses legales se pagan
de acuerdo a lo que está establecido una limitación en el artículo 1249 del Código Civil, ¿no? La sentencia que les estoy hablando es la sentencia 02214 2014, proceso amparo. En esta sentencia ustedes podrán apreciar que se recogió algunos criterios ya de la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema en la casación 5128 del año 2013, Lima, y en esta sentencia del Tribunal Constitucional, conocido como el caso Puluche Cárdenas, el tribunal señaló que los intereses legales de esas pensiones de vengada, de esas pensiones dejadas de cobrar, se tienen que calcular en función a lo que establece este artículo 1249 del Código Civil. ¿Y qué es lo que establece ese Código Civil, este artículo, esa disposición? Pues que los intereses no pueden ser capitalizables, ¿no? Y justamente ahí la discusión también fue ya en otros temas, me parece que es materia de disposición también de otra sesión, lo vamos a abordar ampliamente, pero para poder tener todos los alcances completos de este acuerdo, de este pleno, es importante señalar que no sea capitalizable implica pues que los intereses muchas veces resultan en montos menores, ¿no? Y recuerdo que en este caso Puluche Cárdenas, si bien es cierto, la mayoría optó pues que los intereses no sean capitalizables porque eso iba a implicar, desde mi punto de vista, y entiendo también que así fue el sustento de los magistrados, un gran gasto al erario público, ¿no? Porque de dónde sale el dinero para pagar esos intereses? De por sí hay que pagar pensiones de vengadas, pero los intereses, que muchas veces esos intereses, cuando eran calculados de acuerdo a este factor de capitalización, que son factores que se aplican única y exclusivamente al ámbito comercial financiero, entidades financieras bancarias, por ejemplo, pues cuando uno va a pedir un préstamo personal o un crédito hipotecario, los intereses que se cobran, pues no son intereses no capitalizables, sino capitalizables. Inclusive si tú no pagas un monto, una cuota, ese monto en un determinado mes ya genera intereses. Y sobre esos intereses se va generando también otro tipo de intereses, por eso que son capitalizables. Y así justamente en las pensiones es lo que se pretendía realizar, ¿no? Y se realizó en algunos casos. Es decir, este cálculo no es que no se realizó y también por parte del Poder Judicial, ¿no? Por parte de la Corte Suprema específicamente. Y debido a esta situación y debido ya pues al despilfarro del Tesoro Público es que en el Tribunal Constitucional se optó pues en poner límite a esta situación y generar este precedente vinculante, ¿no? Y en ese precedente vinculante, como les indico, ya se estableció pues que los intereses no son capitalizables, pero un voto singular del magistrado Blume, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, el magistrado Blume señaló que era pues muy dramático y trágico pues que las personas que habían recurrido al Poder Judicial en la UNP se habían demorado en pagar su pensión, pues al final los intereses que van a recibir, pues por ejemplo, pongo montos, ¿no? De 100.000 o 150.000 soles de vengados, iban a recibir solamente pues como intereses 20.000, 10.000 soles, ¿no? Y si el monto es menor, los intereses van a ser menores porque no son capitalizables, ¿no? Se presentó esa discusión, pero ganó la mayoría y en ese sentido, a la fecha, los intereses que se vienen pagando son intereses no capitalizables. Ahora, ¿quiénes pueden reclamar las pensiones de vengada de sus intereses? Ahora, si fallece el titular de la pensión, se entiende que este titular ya no puede reclamar las pensiones de vengadas de que le correspondía por la pensión de jubilación, por ejemplo, ¿no? Porque él ya falleció. Ahora, los hijos reclamarían las pensiones de vengadas y los intereses de la pensión de jubilación del padre. Si el padre ha estado en trámite su proceso y el padre pues en ese momento falleció, podría ser que sí. Pero si el padre, por ejemplo, pues ya no tenía la pensión o recién iba a pedir, ahí automáticamente lo único que se va a reconocer son las pensiones de los sobrevivientes, ya no ya la pensión de jubilación. Entiendo que el pleno lo que trata de señalar es
esa situación en la que existían ya pensiones devengadas, que esas pensiones devengadas pues no estaban cobradas, ¿no? Y entiendas en el caso del ONP que ya el asegurado, el titular de la pensión, había iniciado el trámite correspondiente, ¿no? Entiendo que por ahí va la situación, entiendo que por ahí tal vez podríamos salvar esta figura de herencia si estas pensiones devengadas forman parte de la masa hereditaria, pero sí sería discutible que estas pensiones devengadas, como así quiera llamarse, pretendan básicamente ser cobradas o accionadas por los herederos en tanto no sean beneficiarios, ¿no? Me parece que ahí ya aterrizando en este último punto, podríamos tal vez interpretarlo de esa forma. Claro, digamos esta interpretación después de haber abordado y desmenuzado diferentes instituciones, que cuando un acuerdo debiera ser claro y debiera pues a una primera lectura entenderse de qué se trata para efectos de no incurrir en ningún tipo de error. Y asimismo hay que tener en consideración que las pensiones dejadas de cobrar, en tanto pues eso ya estén depositadas en las entidades financieras y bancarias que correspondan, lógicamente pues van a ser cobradas en principio por los herederos en tanto pues no exista viuda, no exista conviviente, no exista huérfanos, no exista ascendiente. En la práctica, yo en realidad no he visto o no he conocido de ningún caso que pueda aplicar este criterio por la cual la Corte Suprema pues haya decidido discutir esta situación. No, me parece que ahí hubiera sido tal vez importante, más que se aborde un tema civil en un acuerdo laboral previsional, eso sea pues de alguna otra forma también abordado, en todo caso pues sea discutido de manera más amplia con un juez también especializado en la rama, ¿no? Para efectos de que pueda dilucidar mejor y establecer tal vez un criterio más claro, más preciso sobre lo que se pretendió o lo que se acordó, ¿no? Siguiente, Filomena, por favor. Las siguientes termina ya son básicamente las conclusiones. Las conclusiones a las que hemos llegado son básicamente tres, que las quería compartir. La siguiente, Filmina, por favor. La siguiente. Como ustedes podrán apreciar, no podemos tratar al derecho a la pensión y dentro de los cuales también pues como accesorio, como también componentes de la pensión están pues las pensiones devengadas y los intereses que hubieran generado sus pensiones devengadas. No podemos tratarlo pues como la propiedad propiamente dicha, ¿no? Que está regulado por el Código Civil, y mucho menos pues como una herencia, porque me parece ahí por un tema de prelación, lo que debería priorizarse es el acceso de estas pensiones derivadas y sus complementos, como son los devengados y los intereses, a sus beneficiarios, ¿no? Y dentro de esos beneficiarios pues vamos a encontrar un orden de prelación, la viuda, los hijos menores de edad y las otras dos situaciones que he comentado, o en todo caso los ascendientes, los padres mayores de edad. No, porque tampoco sería justo, aunque la palabra justo suena muy utópico también, que muchas veces otras personas que también tienen la calidad de herederos del causante, que nunca pues hayan compartido vida o en todo caso pues no requieren de dicho ingreso, de dicho monto para efectos de su supervivencia, cubrir sus necesidades básicas, pueden acceder a lo mismo, ¿no? Y me parece, desde mi punto de vista, que este pleno estaría conllevando esta confusión, salvo pues que se dé una lectura o se dé una precisión por parte de esos mismos magistrados que acordaron dicho acuerdo, vale la redundancia. Ahora, la pensión, como les indicaba, pues no es susceptible de la voluntad del causante. No es que el causante diga, mi pensión derivada va a ser para ti y omito, excluyo, prácticamente me zurro de lo que dice pues el decreto ley 1990, a quienes corresponden las pensiones derivadas en caso fallezca el titular de la pensión,
en todo caso también en el caso del FP. Y en el caso del FP, lo reitero, ¿no? O sea, sí existe el tema de la masa hereditaria cuando no existen sobrevivientes. Y ese monto que está en la cuenta individual capitalización de la AFP forma parte de la masa hereditaria y eso lo puede cobrar pues cualquier heredero, ¿no? Y se sujeta a las reglas del derecho civil, del derecho sucesorio específicamente, ¿no? Ahora, hay que tener en consideración también que en el caso del FP, si por ejemplo el titular de la pensión, hay varias modalidades para que tú puedas pensionarte en la FP, ¿no? Una modalidad conocida es el tema de la renta programada, en la que la AFP te otorga una pensión por 2 años, ¿no? Los montos que tú acuerdas con la AFP, y el monto restante de tu cuenta individual de capitalización se va a una compañía de seguro. Hay un contrato, un único contrato, pero en dos partes, ¿no? Primero está la AFP y luego está la compañía de seguros. Mientras tú estás en AFP, ese monto, ese importe que está en tu cuenta individual de capitalización, forma parte de tu patrimonio. Pero ojo, o sea, en el derecho previsional, formar parte de tu patrimonio no quiere decir que tú lo puedes enajenar, lo puedes transferir como una herencia, no, no, como un bien inmueble, no, para nada, no. Ese monto sirve, tiene como objetivo, de acuerdo a lo que establece nuestra propia Constitución, el artículo 12 de la Constitución 93, un fin previsional, para cubrir necesidades frente a contingencias. Si tú cumpliste 65 años, entonces te doy pensión de jubilación. Si tú quedaste inválido, sufriste un accidente, te doy pensión de invalidez. Si tú falleces, doy pensión a tu sobreviviente, ¿no? Para eso sirve justamente ese fondo. Pero en caso de que tú hayas suscrito ese contrato en esa modalidad de pensión, renta temporal, más renta vitalicia diferida familiar, así se llama, el nombre es muy comercial, parece ya un tema de seguro. Ese fondo que era de tu patrimonio, formaba parte de tu patrimonio, cuando pasa a la compañía de seguros ya no forma parte de tu patrimonio. Es patrimonio de la compañía de seguros. Porque la compañía de seguros, para dar una pensión, una renta vitalicia familiar, una renta para toda tu vida, porque te calculan la pensión en función a los 110 años, actualmente 103 años, y pues el monto que te van a dar ya está bajo responsabilidad de la compañía de seguros, te garantiza una pensión, pero tú ya no tienes pues derecho alguno a ese patrimonio que tú sí lo tenías en el. Y ese tipo de situación forma parte de la masa hereditaria. Si el titular fallece, cuando ya está recibiendo la renta vitalicia, pues ya no. Ahí ese monto que transfirió y tú recibías la pensión, ya no se transfiere, si es que, por ejemplo, no hubiera viuda, no hay huérfanos, no hay ascendientes, ese monto se queda para la compañía de seguro. Los herederos lo pueden pedir, ya no lo pueden. Así son las reglas de juego en el sistema privado de pensiones, ¿no? Y es por eso muy importante, y eso como lo he reiterado creo que bastantes veces, es que cuando hablamos de pensiones, más que hablar de herederos, o inclusive pensiones de vengadas, es mejor hablar de beneficiarios, ¿no? Porque así justamente ese término está redactado en las diferentes normas que regulan pues nuestro derecho previsional. Siguiente, Firmina, por favor. Y creo yo, de acuerdo a lo que hemos expuesto, surgen dos temas, ¿no? O sea, dos temas creo que más que de debatir, para analizar. La siguiente, Firmina, si es que corresponde, en realidad, o en todo caso es viable aplicar este acuerdo en situaciones en las que se presenta, pues, beneficiarios y también herederos. Como lo vuelvo a indicar, me parece que el tema de las pensiones de vengadas y los intereses legales no solamente se generan por una pensión de jubilación, sino también se podrían generar por una pensión de invalidez, ¿no? Ahí también el acuerdo pues quedó incompleto. Mientras solamente habla de la pensión de jubilación, no es que la pensión de jubilación solamente genera pensiones de vengadas o intereses legales, sino también la pensión de invalidez puede generar intereses, puede generar devengados y también intereses legales,
¿no? Y eso también no está abordado, ¿no? Porque podría presentarse la situación en la que hay pensiones devengadas, respecto a una pensión de invalidez, y de acuerdo a este criterio, pues supuestamente pues pretende clarificar, pretende establecer líneas jurisprudenciales, seguridad jurídica, los que son los operadores, los que resuelven los casos, pues tal vez no podrían resolver esa situación. Hubiera sido, sí, tal vez necesario, si pasamos a la siguiente filmina, por favor, hubiera sido, sí, necesario tratar de abordar este tema. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí. Hubiera sido tal vez necesario abordar este tema del punto 3 en un sentido distinto y aprovechar justamente esta intersección, esta conversación entre el derecho previsional propiamente, que se encarga de regular los derechos pensionarios, no solamente la pensión de jubilación, invalidez, sobrevivientes, sino también las pensiones de vengadas, intereses legales, con el derecho sucesorio propiamente, ¿no? Para efectos de establecer una prioridad y como ya en el derecho previsional existe esta prioridad de acceder a las pensiones sobrevivientes por viuda, huérfanos y ascendientes, tal vez en el caso de las pensiones de vengadas, en este acuerdo también se hubiera tratado de abordar esta situación de la misma forma, ¿no? Porque podría ser, por ejemplo, pues, que los herederos sean los hijos y tal vez algunos hijos extramatrimoniales. Ahí la situación es más compleja. ¿A quién le corresponden las pensiones de vengadas? ¿A los hijos reconocidos legítimamente o los hijos que no han sido reconocidos inclusive, pero que sí hay prueba de que son pues producto de uniones fuera del matrimonio, fuera de la unión de hecho, ¿no? Y ahí tal vez sí hubiera sido importante que en este acuerdo se aborde de manera más integral estas situaciones para efectos de dar una respuesta clara, ¿no? Como lo vengo señalando, me parece que este pleno jurisdiccional laboral previsional si es considerada como una directiva obligatoria y vinculante a los órganos jurisdiccionales, creo que lo que estamos el día de hoy desarrollando deberían de cierta forma servir como insumo para poder delimitar bien los alcances y en todo caso pues llevarnos a concluir lo que señalamos inicialmente antes de abordar este tema 3 del Pleno, en reafirmar y confirmar la desconexión que existe entre el derecho sucesorio y el derecho previsional, ¿no? Para efectos de que, pues, conlleve a resolver los casos de una mejor manera. Y justamente eso está en la anterior filmina. Lo que quería señalar es que si no hay una delimitación clara de las instituciones que son del derecho a la seguridad social, específicamente el derecho previsional, muchas veces conduce a la emisión de ese tipo de criterios, ¿no? Y el caso que les comentaba, la pensión de jubilación como causal de extinción de la relación laboral, en el caso de los afiliados a la AFP, pues eso en realidad es un tremendo error garrafal, ¿no? No debiera suceder nunca y sobre todo pues cuando los órganos jurisdiccionales son los encargados de impartir justicia y darnos una solución concreta, ¿no? No este tipo de barbaridades, disculpen la expresión. Y también me hace recordar al último criterio que la Corte Suprema también ha emitido respecto al tema de la enfermedad profesional de la lumbalgia, ¿no? En la que se señala que se necesita una resolución por parte del Ministerio de Salud para efecto de ser considerada como tal, como enfermedad profesional, cuando por el particular ya existe un documento técnico por parte del propio Ministerio de Salud, también por parte de las AFPs,
en la que se ha señalado que las enfermedades profesionales, y de acuerdo también a la lectura de la ley 789, la ley de modernización de la seguridad social en salud y sus normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, el listado de las enfermedades profesionales es un listado abierto, no es un listado cerrado. Y el indicar que es un listado abierto implica pues que en un determinado periodo hay ciertas enfermedades que van a ser consideradas enfermedades profesionales porque así lo determina el médico ocupacional especialista en la materia. No puede ser un neumólogo, un otorrino, o puede ser incluso un traumatólogo, pero el estar incorporando requisitos que no están inclusive en la norma, desconociendo este criterio de números de la cláusula abierta a las enfermedades profesionales, también me conlleva a pensar como este criterio establecido en el tema 3, pues que lamentablemente existiría un desconocimiento, prácticamente, no quiero decir total, un desconocimiento sí mayor de lo que consiste esta disciplina jurídica autónoma, independiente, inclusive el derecho al trabajo, ¿no? Si bien el derecho al trabajo y la seguridad social son primas hermanas porque ambas nacen en plena revolución industrial, una para proteger las condiciones laborales y otra para proteger a ese trabajador, pero que no se quedó en la protección del trabajador, sino que fue más allá de la protección del trabajador porque también quiere proteger a toda la ciudadanía, y así nació la Seguridad Social en el año 1942, cuyo creador fue George Beveridge, el inglés George Beveridge. Lamentablemente, pues, en este tipo de situaciones, volvemos a esta situación de retroceder, involucionar, ¿no? Tratar de, no solamente ya, tratar al derecho a la seguridad social como una rama alterna o una rama accesitaria del derecho laboral, sino inclusive del derecho civil, ¿no? Que en realidad es alarmante de cómo se está tratando esa materia, ¿no? Eso sería todo por mi parte y bueno, espero que haya sido de su agrado esta exposición y como les indicaba, esto no es la verdad absoluta, es una posición de acuerdo a mi especialidad y de acuerdo al conocimiento, tanto en el plano teórico como en el plano práctico he podido desarrollar y espero que pues sea de su utilidad en algún momento, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Gracias.